David, ¿cómo está? Buen día, Antonio Dalense le saluda. Bienvenido a La Razón Radio. Buenos días, hermano. Estamos bueno, sorprendidos por el tema, no tan sorprendidos, ¿no? Por la decisión de los magistrados, porque, bueno, no son magistrados, de los jueces de sentencia, tanto del alto como de Sacaba. Aquí tengo que hacer la siguiente aclaración. El 4 de julio del 2021, el Ministerio de Justicia, juntamente con el Ministerio Público, han presentado oficialmente una proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez. ¿Ya? Y en ese documento, en ese legajo, reconocían a Yanine Áñez como presidenta transitoria. Posteriormente, bajo esta lógica de golpe de Estado y la argumentación de golpe de Estado, en que es un tema ya político, no es un tema jurídico, es un tema político partidario, tuercen la figura y logran que por un juez, en el caso de la empresa EVA, Áñez sea llevada a juicio ordinario, que agarran ese expediente o esa decisión jurisdiccional para pedir a los dos jueces, tanto de Cochabamba como del Alto, de que también asuman el juicio Sencata como un juicio ordinario. Tengo que también informar que la Corte Suprema, en su sala segunda, aceptó el juicio de responsabilidades y por procedimiento lo derivaron toda la solicitud a la Comisión de Justicia Popular de la Asamblea del Senado, ¿no? De la Asamblea Legislativa. Y ahí se trancó. Ahora, lo que se ha hecho ahora es dar una vuelta para llegar a lo mismo. Políticamente, y esto hay que decirlo así de frente, políticamente ganó la derecha, políticamente perdió la izquierda, ¿ya? Y ahora las víctimas quieren utilizarnos como si fuésemos nosotros los culpables de esta decisión política partidaria. ¿Ya? El MAS y PCP perdió en el tema del juicio de responsabilidades porque ellos querían ir a un juicio ordinario. Políticamente han tomado esa decisión. A las víctimas no nos han consultado para nada. No nos han consultado en el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público. No nos han consultado si queríamos, o más bien, cuáles son los efectos jurídicos de ir a un juicio de responsabilidades o a un juicio ordinario. Ellos tomaron la decisión. Se mandaron así, decidieron ir a un juicio ordinario, presentaron una proposición acusatoria en consulta de las víctimas, presentaron una ampliatoria de investigación solamente contra Áñez. Se han olvidado de todos los ministros. Después hacen una acusación. En esa acusación las víctimas no conocemos el contenido. Ahora, la CIDH el mes pasado presenta un informe de evaluación del cumplimiento de la GIEI y ahí se queja la CIDH ante el órgano jurisdiccional y le dice ¿por qué no están haciendo justicia para las víctimas? ¿Y qué es lo que ha respondido ahora el órgano jurisdiccional? Ha dicho, sí, va a haber justicia, pero no en la línea ordinaria, sino en la línea especial, en este caso de un juicio de responsabilidad. Por eso ahora nosotros hemos tenido una reunión con el señor Andrónico para que él nos aclare dos cositas. Uno, ¿por qué han reconocido a la figura de presos políticos? Porque eso no está en el informe de la GIEI. Parecería que han anulado el tema de justicia para las víctimas de Sencata y Sacaba. Y vamos a pedir, en todo caso, que nos garantice los 2/3 para que Áñez vaya a un juicio de responsabilidades. Y si no hay un juicio de responsabilidades, porque no hay 2/3, también porque el año que viene termina la gestión de los magistrados, entonces objetivamente no va a haber justicia. Y vamos a tener que ir a pedir auxilio a jueces de la Corte Interamericana. David, justo eso le iba a preguntar. ¿Qué impresión ha dejado entre las víctimas, entre los familiares de las víctimas, ese documento que se ha firmado en el Senado Nacional para hacer presidente otra vez a Andrónico Rodríguez? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué impresión dejó esto, David? Bueno, la política es... Hay que ser ingenuos para pensar que la política es santa, ¿no? Inmaculada. La política hace ver al ciego, hace hablar al mudo, hace escuchar al sordo y hace caminar al inválido. Derecha e izquierda se han juntado, han hecho una alianza en donde Andrónico está ahí, pero Andrónico no es pues el beneficiario, hay que decir con nombre y apellido, es
Aquí ganó Evo Morales contra Arce. Arce verá cómo vengarse, Evo también verá cómo mantener su posición. Es decir, políticamente a las víctimas también nos quieren pedir que nos vayamos a una de las dos frentes. A las víctimas no nos interesa el debate entre estos dos masistas. A nosotros nos interesa saber quién ha ordenado matar, quién ha ordenado disparar, quién ha ordenado torturar. Y para eso la justicia nos tiene que responder. Y ahora la justicia boliviana ha dicho que tiene que ir a un juicio de responsabilidades. Por eso, reitero, hemos pedido una reunión con Andrónico que nos diga cara a cara cuál es la decisión por el cual han reconocido a presos políticos y por el cual también están desconociendo a las víctimas. Y también estamos pidiendo esa reunión con el diputado presidente de los diputados, que él también se comprometa que va a haber los 2/3. Es decir, hacen acuerdo para los de la derecha y se olvidan de las víctimas. Desde hoy día estamos recordando los 4 años. Y desde hoy día estamos pidiendo reunión con el vicepresidente, con el presidente, no nos dan respuesta. Es decir, ahorita gritan Sencata se acaba solamente porque les interesa políticamente. Objetivamente no hay nada. Las organizaciones sociales lo mismo, gritan Sencata se acaba, pero cuando nosotros hemos pedido reuniones, estos 3 años no han querido reunirse con nosotros. El famoso Pacto de Unidad, Central Obrera, Orden Alto, Fejubes, pero para estos casitos sí gritan. Entonces nos han dejado solitos y solitos también vamos a pedir justicia, porque políticamente ya nos hemos dado cuenta que nos quieren utilizar tanto de izquierda como derecha y ahora peor todavía cuando es una lucha entre arcistas, evistas, choquehuanquistas y toda esa, como se decía, actitud celestina hace de que a las víctimas nos utilicen y lógicamente ellos salen pues protagonistas mostrándose ante Bolivia como si fuesen los baluartes de la justicia. Hay mucha molestia por parte de Sencata y Sacaba sobre esas actitudes políticas de este político. Ayer, David, también se generó mucha molestia en la gente de Sacaba el conocer que no era posible seguir adelante con este juicio en la vía ordinaria. He escuchado versiones incluso de que podrían volver a salir a las calles para hacer justicia. ¿Qué dice sobre esto, David? Nos vamos a reunir con los hermanos de Sacaba. Ya nos hemos reunido en realidad virtualmente, pero esta vez va a ser una reunión en más. Ya vamos a tomar una decisión. La decisión que asumamos tiene que ser ajustada a derecho, ¿ya? Y el engaño político del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia ha sido de que vamos a tener justicia vía ordinario. Ese ha sido el engaño. ¿Sí? Y la justicia ha dicho ahora no. Sobre eso nos tenemos que adecuar, sobre eso nos tenemos que preparar. Objetivamente, en enero termina la gestión de los magistrados. Objetivamente, no se va a poder llevar a juicio a Áñez ante la Corte Suprema de Justicia. Objetivamente, es posible que no logremos los 2/3 en la Asamblea Legislativa. Entonces, tenemos que pisar tierra. Si nos quieren jalar otra vez al tema político partidario, los únicos que ganan son estos dirigentes de la política, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo ya irnos a una justicia internacional. Por suerte tenemos el informe de la CIEI y ahí ya no vamos a necesitar el apoyo. ¿En qué nos han ayudado las organizaciones sociales? ¿En qué nos han ayudado los políticos de izquierda y de derecha? Lo único que han hecho es aprovecharse. Tenemos hermanos heridos, digamos, exsecretarios generales heridos que han perdido la vista. No les quieren reconocer como víctimas. ¿Por qué? Porque se supone que solamente los citadinos son los héroes y los campesinos no les toman en cuenta. Es decir, hermanos han muerto y están enterrados en sus comunidades. Es decir, hay un desprecio a nuestros hermanos y no se han dado cuenta de que gracias a los muertos y los heridos, Arce, Toquehuanca, los diputados, senadores, los que están trabajando en función pública, son ahorita, no están trabajando gracias a eso. No hay un mínimo de respeto. Es decir, son 4 años. Desde hoy día se cumplen 4 años de la masacre. Y desde hoy día estoy pidiendo reunión, o desde el anterior mes estoy pidiendo reunión. Ni Choquehuanca, ni Arce, ni Andrónico, ni los ministros nos están recibiendo. Es que quieren que nos volvamos
arcistas, no les estamos pidiendo un favor, les estamos pidiendo que cumplan sus responsabilidades. Entonces, discúlpenme que esté alterado, pero hay No, no. hay Sí, seguro de que sí. uso y abuso de autoridad que nos hace. Seguro que sí, David, entendemos la molestia. Ya le digo, ayer hemos escuchado versiones también muy parecidas desde Sacaba por estas determinaciones que se han tomado. Quiere decir, David, que prácticamente estaríamos desahuciando la posibilidad de un juicio de responsabilidades en el país, tomando en cuenta cómo está la asamblea. Yo decía hace un rato que no es una asamblea que ahí solo donde nadie tiene los 2/3. El partido de gobierno no solo que no tiene los 2/3, sino que incluso está dividido entre ellos. ¿Cómo ve esa posibilidad de un juicio de responsabilidades aquí en el país? Pasa por una decisión política partidaria. Primero tiene que haber un juicio político. El juicio político lo hacen diputados y senadores. Si no se logran los 2/3, entonces vemos esa resolución firmada por Choquehuanca, firmado por Andrónico, firmado por el señor Israel, pero que se llama de diputados. Necesito esa firma de diputados y senadores que nos niegan el juicio. Con ese papelito nos vamos ante la Corte Interamericana y ahí pedimos auxilio, socorro, lo que no se puede hacer aquí en Bolivia por esa mezquita pelea entre políticos, ¿no? Entonces, esa es la única salida que tenemos. Pero necesitamos un documento. Y ese documento nos lo tiene que dar la Asamblea Legislativa. Si no nos lo dan, entonces quiere decir que son violadores a los derechos humanos por omisión y cómplices de Yanine. Aunque digan que no son traidores, aunque digan que son radicales, porque para nosotros son la misma porquería de uso de las víctimas. David, ¿hay el riesgo de que esto pueda quedar en la impunidad? Lo que pasó en Sencata, lo que pasó en Sacaba, ¿hay el riesgo de que pueda quedar en la impunidad? Si no se logra los 2/3, Áñez queda libre y totalmente hay impunidad. Seguramente ahí van a gritar toditos, justicia, justicia, se van a rasgar las vestiduras y a las víctimas nos van a poner a un costado. Anteayer ha habido una actividad en la Procuraduría, ya en homenaje a las víctimas, y resulta que a las víctimas nos botan a un costado y los únicos que estaban ahí, los protagonistas, eran los dirigentes de la COR, de los gremiales, es decir, ellos no han sido los protagonistas en ese momento. Entonces yo creo que así va a pasar, ¿no? Utilizándonos, va a haber impunidad en el sentido de que no haya, porque dice el reglamento, en la primera se convoca, una sesión se convoca, no se logra, se convoca una segunda, no se logra y automáticamente se archiva, se anula el proceso. Entonces, previendo esa situación, ya hemos pensado nosotros, hemos dicho, la única manera es irnos a la Corte Interamericana, porque tenemos un documento que los del 2003 no lo tenían. Tenemos un documento que se llama Informe Final de la CIDH o de la CIEI. En ese documento dice pues que en el gobierno del Áñez ha habido masacre, tortura, ejecuciones sumarias y violaciones a los derechos humanos. Y en esto, sí o sí, se va a aceptar, se tiene que aceptar ante la Corte, durará un tiempito, pero ese tiempo va a ser asegurado, no como ahora, con la política, ¿no? Eso es lo que sí tenemos muy claro. David, ¿suficiente con ese documento para llevar a una corte internacional el caso? Sí, porque ¿qué es lo que dice, qué es lo que te exige la comisión de la Corte? Que todos los procesos sean agotados internamente en el país. Y internamente se agota el proceso con los 2/3. Pero aquí quiero hacer una aclaración. ¿Por qué tanto hacen énfasis en la figura de Áñez? Es decir, Áñez ha estado comandando Sencata, Sacaba, ella ha estado agarrando a los ministros, diputados, a todos ahí de ese momento, ¿no? Es decir, tranquilamente la Fiscalía puede iniciar los procesos penales contra todos los ministros que han firmado el decreto supremo, contra todos los viceministros, contra todos los comandantes del ejército y de la policía. ¿Por qué solamente en Áñez? Eso quiere decir que es solo político, ¿ya? Áñez no ha estado en Sencata, pero sí ha firmado el decreto supremo 4078. Áñez no ha estado en Sacaba,
pero ha sido la que ha dado el visto bueno del plan operativo Sebastián Pagador. Pero no les toman en cuenta a los ministros y viceministros, solamente a ella. Por eso este es un tema cochino político partidario. Solamente están mirando en años. ¿Por qué no han hecho la acusación contra todos los ministros, contra todos los viceministros? ¿Dónde está Santa María? En la acusación no está Santa María, su brazo derecho de Murillo. Él está caminando por Bolivia tranquilamente. Murillo está detenido en Estados Unidos, ¿ya? Pero no le hacen la acusación. Entonces se ve, se siente que todo este manoseo político es pues político, una pelea cochina entre izquierda y derecha, y a las víctimas nos ponen así, y después son los que nos van a gritar, nos van a decir, ustedes tienen la culpa porque no han reclamado. Nosotros no nos toman en cuenta. El juicio aquí en el Alto lo han declarado en reserva. Y al declararlo en reserva, a las víctimas nos han privado el derecho de conocer qué es lo que está pasando. En Cochabamba el juicio era abierto y ellos sabían lo que estaba pasando. Entonces, eso ha sido una decisión política. Cuando la política se mete en justicia, no hay justicia. Lamentablemente, eso lo hemos comprobado en estos 3 años. David, ahora es cierto, la señora Áñez tiene un proceso anterior en el cual incluso ya hay una sentencia de 10 años por el caso denominado Golpe 2. ¿Cómo influiría en eso estas determinaciones de estos tribunales, estas que hemos tenido en el Alto y en Sacaba últimamente? En el caso Golpe 2, el delito ha sido por incumplimiento de deberes, de soluciones contrarias a la Constitución. Los que han impulsado este proceso ha sido el senador Andrónico y también con la Procuraduría, en este caso, está procedido y el proceso ha salido con 10 años de sentencia, no como presidenta, sino por incumplimiento de las resoluciones legales que hay y contrarias a la Constitución. En ese sentido, estas sentencias no afectarían, no tendrían que afectar, porque no están tocando esa sentencia, Lo único que han debatido, lo que han resuelto los jueces es casos Sencata y Sacaba. No han resuelto, porque no se les ha preguntado sobre el caso Golpe 2, ¿ya? Y esa quedaría firme, se mantendría firme, a no ser de que los abogados de Áñez agarren estas 2 sentencias y lo trasladen a un juez superior para que el juez superior, en este caso el Tribunal Constitucional, sea consultado sobre la pertinencia y pertinencia de que se anule el proceso Golpe 2, pero cosa que es difícil, porque las resoluciones de los jueces que han visto Sacaba y Sencata ha sido por esos delitos. Sencata y Sacaba no han consultado nada con el tema del caso Golpe 2. Esta quedaría firme y Áñez quedaría ejecutada con 10 años de cárcel. David, voy a apelar a su gentileza. Tiene usted razón cuando dice que hace 4 años, en esta fecha, estábamos ya viviendo todo lo que después terminaría en estas tragedias, tanto de Sencata como de Sacaba, la renuncia del presidente Evo Morales, la movilización ya de las tropas militares y policiales, el motín, todo eso que hemos tenido, David. ¿Cómo recuerda usted esas fechas, sobre todo lo que se ha vivido allá en el Alto? Que decir, ahorita yo estaba correteando antes de ayer, como hace 4 años atrás, cuando los hermanos campesinos salían en movilización, en protesta, eran detenidos, eran llevados a la GCC. Yo hacía el trabajo de que ellos puedan salir libres. En algunos se podía, en otros no, pero han podido salir en su mayoría. Ya había, por decirlo aquí en la ciudad, mucha movilización en el sentido de que ya la policía se había amotinado y estaba del lado del sector denominado Quinta. En La Paz, por ejemplo, había por decirlo así, como historia adelantada, ¿no? Creo que ya lo sabían. Los policías, cuando salían a reprimir, disparaban directamente al cuerpo, no disparaban por encima de la cabeza.
Entonces, todos estos hechos han sido, digamos, grabados en mi memoria, pero el tema es de que no ha habido por parte de las autoridades las investigaciones. Perfecto. Mañana es el día 11, mañana del día 11, un día 11 de noviembre, tenemos heridos, tenemos muertos, tenemos detenidos y torturados. No hay ningún proceso del día 11. Nada. Los fiscales se han olvidado de las víctimas del día 11. Solamente se enfocan en el 15, el 19. ¿Sí? Pero del día 11, nada que ver. Un día como hoy, los ex vocales estaban siendo detenidos por orden de la Anchipa por un supuesto golpe de Estado. Y la Anchipa está siendo procesado por estos actos de violación a derechos humanos, porque todos los vocales han sido sobreseídos. La Anchipa está libre. ¿Ya? Entonces, hay un acto de impunidad real, ¿no? Yo estaba ahí, me llamaban, me decían, lo están deteniendo injustamente. Entonces, no ha habido, ¿no? Es decir, caliente también yo por lo que ha pasado ya 4 años, donde fácil dicen justicia para Sencata y se acaba, pero durante estos 4 años no han hecho nada. Como Evo Morales se ha aprovechado de los muertos del 2003 durante 14 años, donde no ha querido extraditar a Sánchez de Lozada, teniendo 2 tercios, teniendo todo el poder, no han querido. Igual en esos 3